Y hoy quería desarrollar una temática que para mí es muy interesante, es que yo diría un poquito como algunos comentarios o sugerencias de que la gente y los pacientes y los asociados y toda la gente me pregunta, que a veces suceden cuando uno va a interactuar, a hablar, diríamos, obviamente, lo que es la línea Nutrilite. Y yo hoy quería hablar principalmente de algo que yo he desarrollado varios temas, pero me parece que si nosotros no centralizamos el conocimiento primero de cómo funciona el aparato digestivo y qué cuidados y sugerencias recomiendo para tener un éxito, diríamos, en el desarrollo y en la efectividad de los suplementos. Porque cuando uno va desarrollando y conociendo, digamos, lo que es el poder del Nutrilite, se va dando cuenta que estamos hablando básicamente de lo que es el futuro de la medicina. La medicina futura va a estar muy relacionada a todo lo que nosotros estamos permanentemente aprendiendo, porque cada empresario es una persona que es un promotor de salud, y lo que hacemos es volvernos profesionales en esto, no solamente para tener efectividad, sino para darle una buena asesoramiento a las personas, ¿no? Entonces, el aparato digestivo es algo que no alcanza en media hora para desarrollarlo, obviamente. Es muy grande hablar de esto, pero sí voy a hablar consejos prácticos, que cómo funciona, ¿no? O sea, todo funciona a partir de lo que el aparato digestivo empieza en la boca, ¿no? O sea, en la boca se genera el primer contacto, digamos, con los alimentos. Hay enzimas, digamos, amilasas y sustancias que ya empiezan a operar desde la boca y empiezan a generar lo que es la degradación de los macroelementos que traen los alimentos, pasa por el esófago y llega al estómago. Entonces, este proceso de inicio, cuando llega al estómago, es un punto importante que hay que tener en cuenta, porque el estómago no es un lugar de paso transitorio, sino es un lugar clave, inicial, del proceso de la digestión. Y está muy relacionado a un concepto que se llama pH gástrico. El pH es un valor, digamos, de acidez o alcalinidad que tiene, digamos, el estómago, que generalmente es un lugar bastante ácido, y que nosotros tenemos que respetar que ese funcionamiento de su pH, que fue creado para eso, y que tiene justamente ese pH porque es lo más efectivo para una buena digestión. Esa es la mezcla, digamos, de líquido pancreático, líquido intestinal, biliar, etc. Hay varias sustancias que generan, digamos, el pH correcto de ahí, del estómago. Entonces, yo puse, digamos, este primer concepto, agua o fuego, porque cuando uno no sabe cuidar el aparato digestivo, lamentablemente se genera una serie de desbalances y van alterando este pH, ¿no? Y el pH, cuando se altera, va muy acompañado con el efecto defensivo que tiene la mucosa gástrica, que se llama el mucus gástrico o la secreción gástrica mucosa, que eso es lo que protege mucho las paredes del pH ácido, ¿no? Entonces, ese pH ácido, la primera función que tiene es muy simple. Debe ser ácido porque es un primer, digamos, filtro para evitar que los gérmenes, bacterias, hongos y demás que van muchas veces en el medio de los alimentos, pasen directamente al aparato digestivo, y como es un pH bajo, hace como un efecto de bactericida o pasteurizante de los alimentos, con lo cual es muy importante respetar ese pH. ¿Por qué hablo de esto? Porque cuando yo a veces me encuentro con una persona que me dice, yo tengo un problema de gastritis, tengo reflujo, tengo problemas para dormir, estoy tomando antiácidos, bloqueantes H2, ¿qué es lo que el mundo convencional hace? Y lo que se hace ahí, digamos, es justamente tratar de bajar el pH, porque esa mucosa que duele o está inflamada perdió su producción de mucosa. Entonces, lo que yo tengo que hacer en realidad es aportar cosas para recuperar la mucosa y la secreción, digamos, que natural que tiene el estómago. Por eso que es clave no operar, o por lo menos no usar en exceso todo lo que normalmente se usa para generar esa disminución de acidez. Porque una vez que le bajo la acidez y empiezo a alterar la primera fase de la digestión. Por eso que yo puse agua a fuego. ¿Por qué?
porque la mejor forma de ayudar al estómago a recuperar su acidez es con agua. Y los primeros suplementos que yo sugiero para un daño de la mucosa gástrica generalmente están, por ejemplo, la lecitina E es un excelente buffer que lo que hace, como tiene vitamina E, es un protector de oxidación y ayuda mucho a la recuperación de la secreción mucosa protectora. Entonces yo lo que necesito para realmente recuperar un daño gástrico es darle una sustancia que recupere esa mucosa y no usar justamente los medicamentos que lo que hacen es tapar el síntoma y el proceso se va agudizando atrás, ¿no? Entonces es muy importante entender eso, ¿no? Mantener el pH. Si yo no logro hacer eso y manejo una alteración del pH, se produce un segundo problema, que la mucosa dañada no tiene la capacidad de absorber las vitaminas que se absorben en el estómago. Complejo B, el ácido fólico se absorben en la mucosa gástrica, pero cuando está inflamada pasa a generar una incapacidad de absorción. Por eso que es importante que yo mantenga muy bien esa mucosa, ¿no? Y evitar, diríamos, el reflujo. ¿Por qué? Porque cuando empieza a haber un cambio en el pH, empieza a subir tanto hacia el esófago como a entrar, diríamos, hacia el duodeno, toda una cantidad de alimentos y bacterias que no deberían pasar y empiezan a alterar el funcionamiento normal de estos órganos. Entonces, por eso que es importante respetar esta primera etapa, ¿no? Acá es importante, una vez que hemos logrado un proceso inicial de desinflamación, otra cosa que se agregaría en una etapa inicial es empezar con las vitaminas de menor complejidad y no usar las de mayor complejidad. O sea, yo, por ejemplo, una persona con antecedentes de gastritis o, por ejemplo, otro antecedente que altera mucho el funcionamiento son los medicamentos. Una persona que ya recibe antihipertensivos o para el colesterol o diferentes sustancias, empieza a alterar mucho la dinámica del aparato digestivo. Entonces, ese aparato digestivo debe ser abordado con, por ejemplo, una combinación puede ser lecitina, vitamina C y omega, a dosis menores, hasta ver la tolerancia y darle tiempo a una restitución y usar mucho la terapia de agua. Porque todas las sustancias, como por ejemplo la cafeína, la teofilina, el tabaquismo, todas las sustancias que generan digamos, una lesión directa por estímulo exagerado que producen, obviamente deben ser reducidas y reemplazadas por agua. El agua es un gran protector de la mucosa. Entonces, vamos a pasar al segundo punto, ¿no? Que es, diríamos ya, cómo funciona la segunda parte del aparato digestivo, que sería el intestino delgado. El intestino delgado tiene una primera parte que es el duodeno, y después viene todo el yeyunoelen, que es el intestino delgado en general. En este lugar ya debería recibir, diríamos, una buena parte de la digestión para entrar en lo que se llama la microabsorción de nutrientes. Esto es un corte o una mirada microscópica de lo que hay en la mucosa interna del intestino, ¿no? Principalmente duodeno e intestino delgado. Fíjense que es una sucesión de células que están una al lado de otra y la base, que se llama membrana basal, desemboca directamente en un sistema microarterial que es por donde van a ir, digamos, absorbiéndose los nutrientes. Acá vienen nutrientes, fíjense que están involucrados también bacterias que pueden pasar, virus, etc. Hoy, por ejemplo, un concepto importante es que estamos viviendo una gran pandemia de un virus, que todavía hay mucho por aprender, pero ya se ha descubierto que, por ejemplo, el virus, el lugar de mayor anidación es en el aparato digestivo. ¿Por qué? Porque todo el mundo piensa que es respiratorio. No, entra por respiratorio, pero se termina anidando en el aparato digestivo. Tal es así que hay países como China y otros países orientales que en vez de hacer un oxidado de Fauci, una PCR nasal, están haciendo una PCR anal, porque saben que ahí se detiene durante mucho más tiempo en el aparato digestivo el virus del COVID. Y por eso mismo se ha visto que en los niños hay mucho menos afectación del COVID, porque tienen una mucosa intestinal muy noble, muy sana, muy joven y muy equilibrada, que
no permite la anidación del virus, ¿no? Pero bueno, saliendo de la temática, digamos, de lo que acabo de hablar, fíjense que ahí en la mucosa se ven cómo se van abriendo las paredes intercelulares, generando lo que se llaman los conductos permeables. Y estos conductos permeables son respuesta a una falla inflamatoria del aparato digestivo, secundaria a la absorción de sustancias que no deberían ser absorbidas. Si se inflama el aparato digestivo, pierde la capacidad de filtración efectiva y deja pasar sustancias tóxicas, gérmenes, bacterias y sustancias aditivas, alimentos de molecular grande, o sea, proteínas, o sea, una serie de cosas que pasan a la circulación del aparato digestivo y generan diferentes procesos inflamatorios que son los que después desencadenan en diferentes órganos procesos inflamatorios, como por ejemplo se ha descubierto una relación entre la inflamación intestinal y el sobrepeso y la obesidad. Son dos lugares que se llaman de alta potencia inflamatoria. Entonces, ¿qué hago yo ahí para disminuir eso? Yo necesito intervenir ahí, reduciendo mucho los alimentos procesados, reduciendo mucho las grasas saturadas y usando lo que son lípidos saludables. El omega es clave como un elemento antiinflamatorio intestinal. Se ve inmediatamente una persona que viene una historia, digamos, de inflamación intestinal, ¿cómo la caracterizo? Persona con distensión abdominal, con cólicos, molestia, lentitud. Uno introduce un suplemento como el omega o algún antioxidante como puede ser la vitamina C en una primera instancia y después los multivitamínicos una vez que se mejora el proceso inflamatorio. ¿Cómo me doy cuenta que una persona mejora? Porque disminuye la distensión abdominal, se reduce la molestia, mejora mucho la calidad del tránsito intestinal, porque yo estoy generando antiinflamación en el lugar preciso donde se genera el conflicto, ¿no? Entonces, acá involucramos bacterias, hongos, parásitos y muchos elementos tóxicos, ¿no? Que van dañando la pared. Y acá quiero hablar dos cosas más, el gluten y los lácteos, que tienen un altísimo poder inflamatorio, se conocen alimentos proinflamatorios, y lo que se ha descubierto que el gluten cada día genera más alergia intestinal porque el desarrollo de la industria agropecuaria ha generado un aumento en la cantidad, digamos, de cromosomas en los diferentes líneas de producción, ya sea trigo, maíz, etcétera, donde está el gluten. Normalmente hace 40, 50 años ese tipo de producción traía, digamos, cromosomas de 6 a 12 componentes y hoy tenemos entre 40 y 45 componentes. La molécula de ADN se ha transformado por manejo, digamos, para aumentar, diríamos, la producción, el tamaño y la resistencia, y eso hoy nos genera una molécula de alta complejidad. Lo mismo que pasa con la caseína de la leche, que no es una leche que es biocompatible con el cuerpo. Entonces, todo esto nos va generando inflamación y genera dos tipos de respuestas, que son la fermentativa y la putrefactiva. La fermentativa es la que va acompañada de alimentos naturales, de origen vegetal. Nosotros tenemos la gran ventaja de tener toda la línea que es orgánica, natural, sin pesticidas y herbicidas, que nos permite tener, diríamos, una línea muy parecida a lo que era hace 40 o 60 años atrás la industria agropecuaria, con lo cual nuestros productos realmente son muy nobles en ese sentido, ¿no? Entonces, esto es lo que llamamos, lo que estamos viendo ahora, es lo que se llama la microflora intestinal, que es la tercera etapa que el intestino tiene de protección. Una es la absortiva, y esta es la de producción de elementos de alto poder protectivo en el cuerpo. La última parte del intestino, que es el colon, está lleno de esta microflora, que se calcula que hay entre gérmenes, bacterias, hongos y sustancias que conviven naturalmente en el intestino grueso, tienen un gran desarrollo, y hoy se sabe una cantidad de sustancias protectivas que nos ayudan a evitar los avances exagerados y los desequilibrios que se pueden producir en el intestino. Es como un ente regulador del aparato digestivo y que nos va en su misma línea de producción generando beneficios importantes, ¿no? Probióticos, prebióticos, sustancias que se ha visto que regulan muchísimo el sistema endocrino, el sistema neurológico.
cuando se nos inflama el intestino, todo ese proceso inmunológico nos baja las defensas y nos va alterando en forma crónica el funcionamiento del sistema nervioso central, de las articulaciones, la tiroiditis, las artrosis, tienen mucha relación con la inflamación crónica del aparato digestivo. Entonces, cuando uno llega a esta zona, digamos, lo que estamos haciendo es un segundo filtro de toxinas, porque también las toxinas tienen alto poder inflamatorio, ¿no? Y las toxinas, cuando inflaman las zonas periféricas, generan alteraciones en la respuesta celular. La diabetes tipo 2 es una inflamación periférica secundaria a la inflamación del aparato digestivo. O sea, se ha visto que si yo le mejoro mucho el aparato digestivo y hago un sistema de inflamación digestiva, inmediatamente empieza a mejorar la diabetes tipo 2. Entonces, fíjense cómo está interrelacionado con tantos órganos y tantas situaciones, y nosotros podemos trabajar mucho en el favorecimiento de la flora intestinal con la fibra. O sea, acuérdense que una persona es constipada si hace menos de 3 veces o 4 veces por semana, si lo mantiene durante 3 meses una constipación crónica, y yo puedo perfectamente generar un movimiento regulatorio de flora intestinal con la fibra. Una persona puede regularizar totalmente su fibra y potenciar el efecto beneficioso de la flora. Puede usar las proteínas, que es toda de origen vegetal, de alta potencia recuperatoria de la flora intestinal, y puede usar ahí, digamos, las vitaminas, que también me están favoreciendo muchísimo, lo mismo que el omega, van trabajando en la reconstrucción y empoderamiento de todo el proceso protectivo de la flora intestinal, ¿no? Fíjense qué importante, porque la gente, cuando atraviesa los tiempos y los años, termina teniendo impactos diferentes en los diferentes órganos. Esto para mostrarle este balance entre bacterias buenas y malas, que en la microflora viven en equilibrio. Nosotros cada vez que desequilibramos esto por mala alimentación, por estrés, uso de antibióticos, medicamentos, generamos una serie de balances y no nos damos cuenta que ahí se está generando el primer punto de control y aduana que tiene el cuerpo para que el resto sea protegido. Yo no puedo pretender mejorar mucho una enfermedad inflamatoria como una artrosis, una artritis, si primero no trabajo mucho en el mejoramiento del funcionamiento del intestino. Si yo ya hago una buena recuperación del intestino, seguro voy a tener un mejoramiento de las otras enfermedades periféricas, ¿no? Entonces, yo necesito introducir esto en las estrategias de protección. Esta es una imagen de cómo se rompe la continuidad de la mucosa y van entrando las sustancias en el torrente vascular y generando diferentes procesos inflamatorios, ¿no? Entonces, otra cosa que se ha visto, que es clave, digamos, es obviamente disminuir la carga de azúcares, digamos, altamente refinados, porque eso genera, digamos, un daño inflamatorio importante, ¿no? La otra cosa importante que hay que agregar como elementos muy saludables, la incorporación de actividad física. O sea, no se puede pretender una salud intestinal adecuada sin un plan de actividad física por edad, pero todos los días. No es importante cuánto hago un día, sino qué hago cada día. Hay una relación muy importante entre el funcionamiento intestinal y la irrigación que le permite una buena actividad física. Porque acuérdense que el intestino también es un órgano de alto nivel de irrigación. Tiene muchas arterias que lo irrigan en todo el aparato digestivo. Me acuerdo de cuando estudié anatomía, eran como 30 arterias que irrigan el aparato digestivo. Y si yo no tengo una buena bomba que lo irrigue, que le genere una buena llegada de sangre, ese intestino va perdiendo muchísima vitalidad, ¿no? Entonces, el sedentarismo es un mal acompañante, digamos, del funcionamiento digestivo. Una persona que hace actividad física tiene muy buena regulación de su aparato intestinal. Y acá también operan mucho las vitaminas. O sea, acá, por ejemplo, la vitamina D es un inmunoregulador importante que empieza a funcionar en el aparato digestivo, es un protector inmunológico también a nivel de las cromosomas. Y también acá funcionan muy bien los oligoelementos, en especial el magnesio. Entonces acá ya introducimos un poco los multivitamínicos, que puede ser el daily,
Yo empezaría en una persona con un daily y después en una persona que por ahí requiere más y que tiene una tolerancia ya más correcta de un multivitamínico, usaría el doble X. Ahora, en personas que no tienen enfermedades claras del aparato digestivo, pero sí tienen antecedentes de no estar cuidándose porque no hacen ejercicio físico o no comen saludablemente o no tomen suplementos, esas personas necesitan las vitaminas preventivamente. O sea, las vitaminas lo que nos hacen es generarnos un seguro nutricional o un resguardo nutricional para todas aquellas cosas que sabemos que no siempre son fáciles de sostener en el tiempo. O sea, uno puede controlar, por ejemplo, 4 o 5 días, pero por ahí 2 o 3 días se descontrola, o las situaciones sociales. Entonces, las vitaminas es como un salvoconducto que nos está siempre dando un plus para aquellas cosas que se nos van descontrolando y que ni nos damos cuenta que están pasando, ¿no? Entonces, yo ya les he dado un flash, una repasada rápida, digamos, del proceso inflamatorio. Fíjense a lo que yo les decía, esta es una persona que está con un proceso inflamatorio que se termina, bueno, obviamente, con los síntomas claros de cólicos y demás, y con muchísimas horas sentada para poder evacuar. Entonces, todo esto no debería ser necesario. Todo esto no es necesario si uno hace un abordaje nutricional, un abordaje de actividad física, una buena suplementación, y después, como forma colateral, vamos a tener una serie de beneficios que nos van a ayudar mucho, ¿no? Entonces, yo ya estoy terminando y quiero terminar diciéndoles, tenemos una gran ventaja de tener éxito a través de la capacidad de escucha. No vayamos siempre con la misma receta a la gente, escuchemos un poco a ver cuál es la situación de cada persona, y lo que vamos a hacer es entender que tenemos 3 herramientas fuertes, lo que son las vitaminas, lo que son las fibras, los probióticos, el agua, el ejercicio. Esas cosas, si las hacemos correctamente, el aparato digestivo nos va a dar muchísima satisfacción.